Perfecto, grabando. Estupendo. No dejé de participar, de hecho me fui de los grupos de laboral porque era, por supuesto no comparto nada de lo que ponen, porque ellos te hablan. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto. Mi nombre es Juan Cruz López. Soy el director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Junín. Y en el día de hoy vamos a tener una charla sobre consumidores y seguros con el doctor Waldo Sobrino. Es un agradecido exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un orgulloso profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y durante más de 30 años tuvo el honor y privilegio de ser discípulo y amigo del genial maestro Carlos Gersi. Ahora lo voy a dejar con él. A su vez, les comento dos cositas. Santiago va a pasar como miembro de colegio a dejar un formulario de asistencia en el chat de la charla y a su vez, por si no le llegó el material, tenemos material de lectura, algunos artículos académicos escritos por el doctor Waldo Sobrino sobre el tema en cuestión. Lo pueden pedir al mail institucional del colegio sobre la charla del día de hoy. No les robo más tiempo y los dejo con el doctor Waldo Sobrino. Buenísimo, amigos, un placer estar acá. Juan Cruz, si se puede, no estoy viendo a la gente que está participando. Si pueden encender las cámaras, sería buenísimo para que nos veamos todos, tengamos feedback, sería justamente lo más trascendente de todo esto. Así que si pueden prender las cámaras, amigos, va a ser un placer. Por ahora somos 41, así que si prendemos las cámaras sería excelente. Buenísimo ahí. Ahí estamos, excelente, buenísimo. Ahora sí, así veo cuando se van quedando dormidos y voy cambiando de tema, toco un silbato, algo para ir despertándolos. Así que amigos, un placer estar acá, un gusto. Gracias por la invitación, Juan Cruz. Realmente es un placer poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Primero algunos avisos parroquiales. Y es lo siguiente, yo no tengo la verdad. Segundo, lo que yo digo no es cierto, sino que son pautas locas que vamos a plantear. Nuestro enfoque va a ser desde la herejía. ¿Por qué? Porque, a ver, un posgrado, una charla para profesionales, tengo como pauta que si repetimos lo que ya nos dijeron en el pasado, no nos sirve de nada. Por tanto, lo que vamos a hacer acá es tratar de ser disruptivos, tratar de plantear cosas novedosas, tratar de buscar otras alternativas. Y partiremos de la siguiente premisa. Yo no sé en Junín cómo será, pero acá en Buenos Aires, si le preguntamos a la gente, che, el común de la gente, los ciudadanos, ¿están conformes, están contentos con el derecho? ¿Están contentos con el derecho de seguros? Y acá la mayoría de la gente te diría que no. Y entonces, ¿cuál es nuestra reflexión? Einstein decía, tontería es buscar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos cambiar y modificar todo lo que tenemos. Y a eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta el Código Civil y Comercial, que, amigos, generó un Big Bang legal de la hostia, que creo que todavía no lo hemos terminado de analizar. Y una vez que viene el código, después llegaron las neurociencias. Y después de las neurociencias llegó la inteligencia artificial. A ver, amigos, me contaba Juan Cruz que ya habló el doctor Sina, el número uno en Latinoamérica en el tema neurociencias. Y estos temas no son optativos, si nos gustan, no nos gustan, que quedamos lejos, cerca, no, no. Eso ya llegó para quedarse, ¿ok? Y la inteligencia artificial ya llegó y ya está y ya se aplica. No, no es opinable, no es si me gusta o no me gusta, no, no, amigos, eso va a ser así. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es justamente ver cómo podemos utilizar
la normativa aplicable más los avances de la moderna tecnología para defender a nuestros clientes. ¿Ok? Ahí le mandé a Juan Cruz algunos artículos, uno que salió publicado ahora 10 días, de cómo utilizar la inteligencia artificial en favor de los consumidores, especialmente en el ámbito de los seguros. ¿En serio? No solo eso, para armar lío, siguiendo lo que decía el Papa, hemos escrito la primera ley de la historia de la humanidad, que es la ley de seguros comentada, enfocada desde las neurociencias y la inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo, Waldo, que la inteligencia artificial ya se aplica en el derecho, que ya se aplica en Junín? Obvio. ¿Cómo obvio? Si no modificaron la ley, no necesitamos que nos modifiquen la ley, amigos. Por eso siempre planteo a los colegas, las demandas que tenemos que hacer en tribunales son demandas docentes. ¿Ok? Esto es muy importante, porque quizás vos vas a plantear cosas novedosas que el juez puede ser que no las tenga al tanto, no las tenga muy presentes. ¿Y quién va a ser el que lo va a tener que determinar? Justamente nosotros. Y aquí es donde tenemos que replantear todo el mundo jurídico. Cuando yo me recibí de abogado en el siglo pasado, no había mucha normativa para defender a los consumidores. Hoy te sobra, tenés por todos lados. Ahora la cuestión es, che, ¿lo planteamos bien? Por eso, a los abogados jóvenes les cuento, el libro más importante para el ejercicio de toda tu carrera profesional, ¿cuál es? Sencillo, Sun Tzu, general chino del siglo V a.C., su obra máxima, El arte de la guerra. Todo es táctica y estrategia, colegas. Así de sencillito. ¿Ok? Entonces, acá viene la primera cuestión. Hago una pregunta y nadie me conteste. En las demandas, cuando planteamos el derecho, decimos derecho, código civil, código procesal y jurisprudencia aplicable. Error. ¿Cómo? Error. Eso es regalarle la mitad de la cancha a la compañía de seguros. ¿Ok? Yo debo ser muy honesto intelectualmente. Mi corazoncito está con los consumidores de seguros. Y tengo una materia en la Facultad de Derecho en la UBA hace 40 años que se llama Seguros y la tutela del consumidor de seguros. ¿Y ahí a qué nos dedicamos? A morderle la yugular a las compañías de seguros. Y me divierte un montonazo. Realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque los abogados de compañías de seguros son brillantes, son geniales, son espectaculares. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que utilizar todo el herramental jurídico que tenemos justamente para defender a nuestro cliente. Y así es que vamos a tener que plantearle al juez cosas. Ahora me voy a Mar del Plata la semana que viene y justo voy a un congreso de jueces. Y le voy a hablar de lo mismo que les voy a contar a ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchísimo para hacer y para cambiar el mundo legal. Uno, el tema de las neurociencias. ¿Cómo? Y ya se lo explicó Algocina, por tanto no vamos a avanzar mucho en eso. Pero amigos, ¿se acuerdan cuando fueron a la facultad? Y el profesor no de mala fe, pero te mintió como una quinceañera. ¿Qué te dijo? Los actos de las personas son voluntarios. Y tienen discernimiento, intención y libertad. ¡Mentira! ¡Es falso! ¡Es ridículo! ¿En serio? Pero mira que mi profesor estaba convencido. Sí, sí, claro que estaba convencido. ¿Pero qué dice la ciencia moderna? Y seguramente Gina te lo explicó. Daniel Kahneman, sistema 1 y sistema 2. Sistema 1, rápido, automático, veloz, emocional. Sistema 2, lento, meditado, pensado, analítico. El artículo 260, acto voluntario, discernimiento, decisión y libertad, es el sistema 2. Muy bien. ¿Y? ¿Cómo y? La toma de decisiones con el sistema 2, artículo 260, ¿qué porcentaje es? 10%. ¿Cómo? 10%. El 90% restante es con el sistema 1. Y el sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. Por eso nosotros planteamos que se debería dictar el artículo 260 bis, que justamente es para los actos automáticos. Noten ustedes el hierro garrafal del Código Civil, que no te regula nada de las neurociencias. Justo fue en el borde cuando empezaron las neurociencias acá y el código es un poco más viejo. No es culpa del código, pero vamos a tener que modificarlo eso. Ese es un tema básico y fundamental. Y después el tema de inteligencia artificial. No vamos a hablar específicamente de la inteligencia artificial, pero sí la tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque hay algunas pautas que sí ya son aplicables de manera inmediata. ¿Y cuáles son? A ver, ustedes vieron que la inteligencia artificial son aquellos sistemas informáticos que emulan a la inteligencia humana para hacer análisis de datos y en algunas cosas prospectiva de futuro.
¿ok? Por definición, la inteligencia humana no es inteligente. Nada que ver. La inteligencia no piensa, porque pues no tiene hilación, no sabe causa y efecto, ¿ok? Hace solamente correlaciones. Muy bien, pero Waldo, acá estamos hablando de consumidores y seguros. ¿Qué tiene que ver todo esto? Muchísimo, muchísimo. El último artículo que publiqué, que les mandé allí, se llama La aplicación de la inteligencia artificial en consumidores y seguros. Y como decía Humberto Eco, aquellos que han escrito tesis doctorales, saben que la base, lo más importante de la tesis doctoral, ¿dónde está? En el subtítulo, no en el título. ¿Y cuál es el subtítulo de esto? Big Data, igual hecho público y notorio. Amigos, vamos a tener que utilizar el Big Data de una manera espectacular en favor de nuestros clientes. ¿Por qué? Muy rápidamente. ¿Qué es Big Data? La nube. ¿Qué información hay en la nube? Toda. ¿Cómo? Toda. ¡Apa! Mirá qué interesante. Y esto que esté toda la información en la nube, ¿en qué nos va a servir? En muchísimo, mis amigos. La ley de seguros ha cambiado de manera sustancial, total y absoluta. Hay un artículo, no, el artículo 15, segundo párrafo, que nunca se utilizó en la historia de la humanidad, hoy pasa a ser el ave fénix de la ley de seguros para ayudar a tu cliente en el juicio contra la compañía de seguros. Mañana en tribunales ya lo puedes alegar esto, ¿eh? ¡Wow! ¿Y qué dice ese artículo 15, segundo párrafo, que nunca nadie usó y ahora es el ave fénix? Sencillo. Escuchá la genialidad de Isaac Alperín en 1959. En el segundo párrafo del artículo 15 dice: toda denuncia, declaración o información que el asegurado le tiene que brindar a la compañía de seguros, pero no se la brinda, la ley la considera igualmente cumplida cuando la compañía de seguros tenía conocimiento de dichas cuestiones. Va de vuelta. Toda declaración, denuncia o información que tu cliente debería haber hecho a la compañía de seguros, pero no se la hizo, la ley la considera igualmente cumplida cuando la compañía de seguros tenía conocimiento de dichas circunstancias. ¿Qué pensaba Alperín hace 70 años? Un hecho público y notorio. Pero amigos, en el siglo XXI, el hecho público y notorio hoy se llama Big Data. ¿Por qué? Porque toda la información de ustedes está en Big Data. Acá cuando el doctor Horacio Williams o Ramón Cisneros quiere escribir la historia de su vida, ¿qué va a hacer? Y va a hacer memoria, qué sé yo, pero ¿qué les voy a recomendar yo, chicos? No se hagan problema. Llama a tu compañía de seguros y le negro, ¿qué datos tenés de mí? Todos. ¿Cómo? Todos. ¿Ok? ¿Y esto qué va a significar? Más allá que los jóvenes, hay algunas palabras que quizás no conocen mucho, como privacidad, confidencialidad, intimidad, no importa. La realidad es que todos estamos perfilados. Todo lo nuestro ya está en Big Data. Bueno, Waldo, ¿cómo lo aplico en el caso concreto? Sencillo. Ya para mí casi no existe más la reticencia del cliente, no existe más la agravación del riesgo del cliente, no existe más la falta de denuncia del cliente. ¿Por qué? Porque si la compañía de seguros tenía información de eso, es que ya se considera cumplido. Y acá viene la parte mágica de cómo la inteligencia artificial modificó la ley de seguros que se aplica en Junín. ¿Y cómo lo hizo, Waldo? Muy fácil. Atento que el asegurado es un consumidor. ¿Vos qué tenés que hacer? Alegar, che, la compañía de seguros tenía información de esto. Claro, y alguien me dice, pero Waldo, ¿cómo hago yo para probar que la compañía de seguros tenía información de eso? Amigos, aquellos que tuvieron la suerte de estudiar en la UBA, ¿qué es lo primero que nos enseñan en primer año? El abogado. El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Acordate que tu profesor de procesal civil generalmente te mintió cuando te dijo, el que alega debe probar. No, no, no. En el consumo eso no existe. No, no, para nada. ¿Y qué se aplica? La teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y quién tiene que probar? Tiene que probar aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Repetime, Waldo, ¿cómo es? ¿Quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y en el tema de Big Data, ¿quién va a ser ese? La compañía de seguros. De manera tal, fíjate qué sencillo que es el derecho. A vos, como abogado de un consumidor, te va a bastar con alegar que la compañía de seguros tenía esa información y va a ser la compañía de seguros la que va a tener que acreditar que no excedió dicha información.
bajo apercibimiento, que se tome, por cierto, lo que vos dijiste. Fíjate qué cuestión puntual, específica y concreta de la inteligencia artificial con la ley de seguros en el tema de consumidores aplicable en Junín y en todo el país. Entonces, acá es donde tenemos que abrir la cabeza, colegas. Por eso insisto que nosotros tenemos que hacer demandas docentes. ¿Qué es una demanda docente? Estas cosas que capaz que el juez las sabe o no, qué sé yo. Pero nosotros tenemos la obligación. Por eso el acápite mío de las demandas no es derecho. No, digo, no, encuadre jurídico. Y en el encuadre jurídico tenemos que explicar un montón de cosas. Especialmente vinculadas con seguros. ¿Por qué? Y acá de vuelta Sun Tzu. En la UBA, los profesores y los alumnos tenemos un pacto. ¿Cuál es el pacto? La última bolilla, el profesor no la enseña. La última bolilla, el alumno no la estudia. La última bolilla, en el examen, no se toma. Adivinen qué bolilla es seguros de la materia comercial 1. La última. Ergo, todo el mundo sale virgen. Nadie tiene ni idea de seguros. ¿Ok? Y el juez es un abogado que después nombraron un juez. O sea, capaz que no sabe demasiado. Capaz que estudió, sí. O quizás no. Acá está nuestra función, amigos. Nuestra función de abogar por la justicia, por la equidad y por la dignidad de las personas. Y acá en el siglo XXI realmente creo yo que va a ser un momento de una lucha grande, importante, entre las grandes corporaciones y ustedes y nosotros, que somos los consumidores. ¿Ok? Y esto recién empieza, ¿eh? Les cuento algunas anécdotas legales, que nos va a generar mucho trabajo, lamentablemente, a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué vamos a tener más trabajo? La ley 20091, que es la ley más aburrida del mundo, es la ley que rige a las compañías de seguros, en el artículo 23 determina: toda póliza de seguros tiene que estar previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Clarísimo, no hay mucha vuelta. Toda póliza de seguros tiene que estar previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Muy bien. ¿Qué pasó? El actual superintendente, siguiendo pautas del anterior gobierno y del anterior, dijeron: no, vamos a flexibilizar. Pero estos llegaron ya al colmo. Dijeron: cuando una compañía de seguros redacta una póliza nueva, la pone en un sobre cerrado y la presenta en la super. Cuando la póliza está entrando a la Superintendencia de Seguros de la Nación, baja el Espíritu Santo y le da santa aprobación, sin que nadie la haya leído. Va de vuelta. La póliza redactada unilateralmente por la compañía de seguros queda automáticamente aprobada sin que nadie la hubiera leído. Y acá viene la pregunta, muchachos. Si antes, cuando las pólizas las aprobaba la Superintendencia de Seguros eran malísimas en contra del asegurado, imagínate ahora. Es el festival de Tom y Jerry. Van a agarrar el listado de cláusulas abusivas y la van a poner una atrás de la otra. Total, una vez que la presentaste, eso ya tiene aprobación automática de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Ok? ¿Esto nos va a generar mucho más trabajo? Sí, por supuesto. Pero pobre el consumidor, está en el horno de una manera total y absoluta. Estas pautas son importantes. Pero como yo no quiero deprimirlos, también les voy a tirar cosas muy, muy positivas. Y hay una que es buenísima para ustedes, y es la siguiente. Imagino que cuando ustedes tienen un caso contra una compañía de seguros, por la prórroga de jurisdicción, como la compañía de seguros quizás no está en tu ciudad, tienen que demandar en Capital, en La Plata, donde sea. Pues bien, hay una resolución que el superintendente actual la dictó, y es buena, es muy buena, donde termina lo siguiente: resolución 392. Y se las leo la parte pertinente que a ustedes les va a servir para la cuestión laboral. Dice: resolución 392 del año 24. Jurisdicción: debe darse opción al asegurado de comparecer ante los jueces competentes del domicilio del asegurado o del lugar del siniestro. Con esto, aunque la póliza tenga una prórroga de jurisdicción a Capital Federal, entiendo que estaríamos muy bien armados como para que el caso del asegurado vecino tuyo de tu ciudad no tengas que ir justamente a la casa matriz de la compañía de seguros, sino que lo puedas hacer directamente ante tu propia ciudad. ¿Ok? Eso como introducción a dónde estamos. Ahora, vamos a hablar de seguros consumidores. Entonces, si hablamos de consumidores y seguros, alguien me dice: bueno, primero de todo tenemos que hablar justamente de la ley de seguros.
Por supuesto que no. ¿Cómo? Bajo ningún punto de vista, colegas. ¿Cómo en un tema de seguros vamos a empezar hablando de la ley de seguros? No, 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 no. El chino Sun Tzu nos asesinaría. Dice, hermano, error estratégico garrafal. ¿Por qué? Y a ver, ¿de qué tendríamos que empezar a hablar? En el encuadre legal. Y debemos recordar al amigo Hansi Kelsen. ¿Se acuerdan de la pirámide? ¿Qué tenemos en la puntita de la pirámide? Y tenemos a la Constitución. Che, pero para un caso que yo tengo en Junín, tengo que hablar de la Constitución. Imprescindible. ¿Cómo? Imprescindible. Claro. Porque si hablamos de la ley de seguros, nos estamos perdiendo la parte más importante de la pirámide. Che, ¿y dice algo la Constitución para defender a mi cliente? Todo. ¿Cómo? Todo. Primero de todo, artículo 42. ¿Y qué dice el artículo 42? Hay que defender al consumidor. Punto. ¿Ok? O sea, ya, primera pregunta. Che, si una norma no defiende al consumidor, ¿qué es? Inconstitucional. Primera pauta básica. Segunda cuestión. ¿La Carta Magna determina algo vinculado con la justicia, la equidad, la dignidad? Y la respuesta es por supuesto que sí. Justicia, preámbulo, defensor de la justicia. Equidad y dignidad figura concretamente ¿dónde? En el artículo 42. Trato digno y equitativo al consumidor. Ok. Es más, te tiro una que ya voy spoileando lo que vamos a hablar después, que para mí la póliza de seguros no es un contrato, es un pedazo de papel que hay que ver si se aplica o no. ¿Por qué? Porque lo que diga la póliza de seguros no es la verdad revelada, no le escribió Yahvé ni el Espíritu Santo, en absoluto. ¿Por qué? Primera cuestión básica. Toda cuestión que sea injusta o inequitativa en la póliza es ilegal. ¿Cómo, Waldo? Toda cuestión que fue una póliza que sea injusta o inequitativa es ilegal. Pero igual, ¿de dónde sacaste eso? No, no lo digo yo, lo dice la ley vigente. Anotate esto que es una genialidad. Ley 20091, artículo 25. Con este artículo no puedes perder ningún juicio contra la compañía de seguros. ¿Por qué? ¿Qué dice, Waldo? Este artículo mágico, que no figura en ningún libro de seguros, salvo los míos. ¿Qué dice este artículo? Vos fijate, escuchá lo que dice la ley que rige a las compañías de seguros. Ordena, toda cláusula y condición de las pólizas de seguros debe ser equitativa. Lo dice la ley que rige a las compañías de seguros. Entonces me pregunté, che, si yo en la póliza tengo una cláusula que es injusta, inequitativa, ¿qué es? Ilegal porque viola la ley que rige a las compañías de seguros. Fíjense lo enriquecedor que es la normativa vigente que tenemos. Pero esto que quizás el juez no lo conoce, o sí, puede ser, hay de todo, pero somos nosotros los que lo tenemos que plantear. ¿Ok? Entonces, primera cuestión básica, ¿qué hacemos con la Carta Magna? ¿Cómo la aplicamos? Segundo, al ladito, indispensable, colegas, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo? Para mi cliente, que es un asegurado. Obvio, básico y fundamental. ¿Cómo? La aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y acá debemos recordar al maestro Carlos Bersin, genio total, tipo de avanzada, que en el año 94 dijo algo que yo tardé 25 años en entenderlo. Y no es una metáfora. Tardé 25 años. ¿Qué dijo en el año 94 Carlos? El derecho del consumo forma parte de los derechos humanos. Claro, yo era joven, inocente, y si a vos te gusta, si no duele, tal, tranquilo, tal, no pasa nada. 25 años después, este pibe era un genio, maestro total. ¿Por qué? Porque al determinar Gersi, y después lo copió Lorenzetti, que el derecho al consumo forma parte de los derechos humanos, colegas, todos los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a tu cliente consumidor de seguros. ¿Se entiende? Esto es mágico. Aplicamos todos los tratados internacionales de derechos humanos. Está bien, Waldo, pero todo muy lindo. Pues yo mañana tengo que ir a trabajar. Y de los tratados, ¿qué voy a aplicar en favor de mi cliente? Muy sencillo. Y acá debemos recordar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorios, sino que es para el caso concreto, no es erga omnes. En cambio, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios erga omnes. ¡Apa! ¡Qué interesante! Che, ¿y qué dice la Corte Interamericana? Primero de todo,
Hay un fallo, no quiero mentirte, Vera Rojas contra Chile. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los asegurados, incluso frente a compañías de seguros privadas. Ergo, a vos, el juez que rige tu caso, tiene la obligación de aplicar este caso. Ah, Pache, qué interesante. Bueno, pero concreto, dame carne para el asador, Waldo. ¿Qué principios tenemos? Bueno, la propia Corte se encarga de plantear cuestiones básicas. Uno, la Corte dice que por la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, uno de los principios básicos a aplicar obligatorio es pro homine, el principio pro homine. ¿Qué significa? Significa que siempre la normativa se interprete y se aplique en favor del ser humano más vulnerable. Punto. Mirá qué bueno. Siempre la normativa se interprete y se aplique en favor del ser humano más vulnerable. Principio pro homine. Fíjate qué interesante que es esto. ¿Y alguna otra cosa más, Waldo? Sí, sí, claro. Segundo requisito o segundo aplicación de los tratados internacionales. Principio de operatividad. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaban el constitucional en la facultad? Cuando leían las constituciones, yo, che, loco, mira cuántos derechos que tengo, qué bueno, soy feliz. Y después vino el profesor y te dijo, no, lo lamento, alumno, pero le cuento. Los derechos de la Constitución tenemos derechos operativos y derechos programáticos. ¿Y qué es un derecho programático? Es un programa, una idea futura que si algún día hay una ley, se va a aplicar. Hasta que no haya ley, no se aplica. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. ¿Cómo? No. Dice, todos los derechos que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos son normas operativas. ¿Cuándo se aplican? Ya. ¿Cómo? Ya. No necesitan ninguna norma que las reglamente. Ergo, si encontrás en los tratados internacionales algo que te beneficia a tu cliente, se aplica ya sin ninguna duda. Tercer principio, el de progresividad, implica que cada vez los derechos humanos y los derechos del consumidor tienen que ir en avance, en mejora de la protección. Y el cuarto, el principio de no regresión. Esto es fundamental, es muy importante, y el Código Civil y Comercial lo violó. ¿Perdón? Lo violó. ¿Cómo lo violó? Bueno, claro. ¿Qué es el principio de no regresión? Indica que los derechos que tienen los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Va de vuelta. El principio de no regresión indica que los derechos que tienen los consumidores y los derechos humanos son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Y acá les hago una pregunta íntima, colegas. ¿Recuerdan el Código Civil y Comercial cuando habla del consumidor? ¿Qué pasó? Te dice, uno, consumidor se forma parte de la relación de consumo, bien. Segundo, dice, se equipara al consumidor, el beneficiario directo como destinatario final, bien. Y tercero, te dice que es consumidor. ¿Cómo? No escucho. No, no escuchas porque utilizaron el sistema Liquid Paper. Te borraron, te eliminaron al tercero expuesto. ¿En serio? Sí. ¿Lo borraron? Obvio que sí. ¿Me estás jodiendo? No, anda, fíjate. No está ni en la ley de defensa del consumidor ni en el Código Civil Comercial. ¡Wow! ¿Y por qué será? ¿Será casualidad o causalidad? Aclaremos que Lorenzetti no me conoce y bien que hace no conocerme. Pero si lees los fundamentos, explican Lorenzetti, che, hay por allí un abogado que anda diciendo cosas raras, yo, que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. Y agregan los fundamentos, Lorenzetti. Increíblemente, hay jueces que están siguiendo la pauta de este muchacho. Como consecuencia de ello, me vieron la obligación de usar el sistema Liquid Paper y hacer desaparecer al tercer expuesto. Así de clarito, ¿eh? Andaba a fijarte los fundamentos. Pero Waldo, vos no me acabas de decir el principio de no regresión que eso no lo pueden eliminar. ¿Sí? ¿Y lo eliminaron? Claro. ¡Wow! ¿Por qué será eso? Adivina. Adivina por qué fue. Pero creo que somos todos argentinos. Si hay algún extranjero, avisen para que le explique. Todos sabemos genéticamente que Dios es argentino. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando agarraron el liquid paper para borrar a la persona que correspondía, se equivocaron. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en 10 minutos. La víctima de un accidente de tránsito no era un consumidor por ser un tercero expuesto. No, 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 no. Era un consumidor por ser el beneficiario directo como destinatario final
del seguro de responsabilidad civil de automotores. Por tanto, se violentó el principio de no regresión inútilmente. Le jodieron la vida solamente a Mosca. ¿Se acuerdan del caso Mosca de la Corte? Fue el único que se vio preocupado. En el resto no pasó nada. Pero esto para demostrarte cómo se viola el principio de no regresión incluso en el Código Civil. Sí, ¿y en algo más lo violentaron? Sí, claro. ¿Cómo? Sí. A aquellos que no hacen mucho consumo, si yo les pregunto, che, ¿cuánto es el plazo de prescripción en la Ley de Defensa del Consumidor? Y buenamente mucha gente me dice 3 años. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál es el plazo de prescripción en la Ley de Defensa del Consumidor? La respuesta es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Liquid paper. ¿Cómo el liquid paper? ¿Qué pasó? Claro, en mi tesis doctoral aburrida, en los libros ahí que les mandamos, ¿qué decimos? Che, antes, ¿no? Con la vieja Ley de Defensa del Consumidor. Si la Ley de Defensa del Consumidor se aplica a los asegurados y el asegurado es un consumidor, la prescripción no es de 1 año, es de 3. Obvio, muy fácil. ¿Por qué? Porque el asegurado es un consumidor, de manera tal que la prescripción va a ser de 3 años. Y la jurisprudencia empezó a decir, sí, la verdad que lo dice, bueno, tiene lógica. Si el tipo es un consumidor, ¿por qué no le vamos a aplicar la defensa del consumidor? Y entonces, ¿qué hicieron? Sencillo, eliminaron el plazo de 3 años que tiene el consumidor para reclamar a las empresas. Va de vuelta. Argentina es el único país del mundo y alrededores cuya ley de defensa del consumidor no tiene un plazo para el consumidor para reclamar. ¡Wow! Sí, ¿y esto por qué habrá sido? Alguien dijo, por los frutos los reconoceréis. Che, ¿a quién le beneficia esto? ¿Qué prescripción conocés vos más bajita de 3 años? Adivina. La ley de seguros que en el artículo 58 establece que la prescripción es de 1 año. Cuando se dicta el código, salen todos los abogados de compañía de seguros y decir, hemos vuelto a las fuentes. La prescripción volvió a ser de 1 año. Pero como tengo 4 abuelos vascos, llamé al diario de la ley y digo, negra, tengo un artículo para publicar. ¿Cómo se llama? Quiero retruco, quiero vale 4. Sí, queda medio mal. Ok, cambié el nombre. ¿Cómo se llama? Prescripción para el consumidor de seguros es de 5 años. ¡Joder, tengo llena de 3! Quiero retruco, quiero vale 4. ¿Por qué? Justamente el artículo 2560 del Código Civil y Comercial determina el plazo genérico de prescripción que es de 5 años. La ley de seguros dice que es de 1 año. La pregunta es, acá no hay diálogo de fuentes, acá es blanco o negro. ¿Cuál aplicamos? Y acá es donde viene la revolución del Código Civil y Comercial, que creo que muchas veces pasa desapercibida. Amigos, para los abogados jóvenes, sugiero fervorosamente estudiar los fundamentos del Código Civil en el tema consumidores, contratos y responsabilidad civil. En el tema de consumidores es una maravilla. Por eso, yo el código lo critico mucho porque tiene cosas horribles. Pero como acá no existe la grieta, cuando hay cosas buenas, obviamente que lo tenemos que reconocer. Y che, ¿y qué tiene de bueno el código? Lee los fundamentos, es una maravilla. ¿Qué dicen los fundamentos del Código Civil respecto a los consumidores? Más allá que una partecita alguien agregó, no modifica la ley de seguros, porque la forzaron y lo metieron. ¿Qué dice el código en general? A ver, dice, en el tema de consumidores, el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. El Código Civil del artículo 1092 al 1122 es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Ah, muy bien. Y agrega, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás en la vida lo podrá empeorar. Entonces la ley especial, ley de seguros, podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás en la vida lo podrá empeorar. ¡Apa! Sí, y entonces cuando haya un conflicto, ¿qué va a pasar? Te da la solución el mismo Código Civil y Comercial en el párrafo siguiente. Te dice, vamos a determinar la prelación jerárquica normativa de Argentina. Y dice el código, no Waldo, el código. Uno, arriba de todo, Constitución Nacional. Al ladito, los principios de consumo del Código Civil y Comercial. Tercero, abajo de todo, último allá, en la B, como River, las leyes especiales. Pero lo dice el código, no, lo de River creo que no dice, pero lo tendría que decir. Lo dice el código, va de vuelta. Prelación jerárquica normativa en Argentina. Uno, Constitución Nacional. Dos, los principios de consumo del Código Civil y Comercial. Tercero, la ley especial. Y si no, agarremos el artículo 963, es decir, del Código Civil. Todo te determina que la ley, el Código Civil puede modificar a la ley de seguros.
¿Qué me estás planteando, Waldo? Y acá vamos a hablar de nuevos principios legales, amigos. Si hablamos de herejía, la hacemos completa. Porque la pregunta sería, che, en caso de conflicto entre una ley general y una ley especial, ¿cuál tiene preeminencia? Y toda la doctrina dice, la especial, la especial, la especial. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Y porque me lo enseñó mi profesor. No, no, pero más allá de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la normativa que determina que la ley especial tiene preeminencia? No hay. No. Los reyes son los... ¿Cómo no hay? No, no hay. Pero Waldo, ¿y hay alguna normativa que diga que la ley general modifica lo especial? Sí, el código. No te está diciendo que es el consumidor es el piso mínimo y núcleo duro y que la ley especial me lo podrá mejorar, pero jamás en la vida me lo podrá empeorar. ¿Está? La cuestión es muy sencillo. Si la ley especial me perjudica, por ejemplo, el tema de la prescripción, porque el Código Civil y Comercial me establece un plazo de 5 años, el plazo genérico, el 2560, y la ley de salud me establece un plazo de 1 año. Señores, acá es blanco-negro, no hay mucha vuelta. ¿Y la realidad cuál es? Que creemos nosotros que realmente ahí vamos a tener la posibilidad de que el Código Civil y Comercial modifica la ley de seguros. Ahora, esto lo venimos planteando desde que se dictó la ley 24240. ¿Tá? ¿Cuál es la estrategia de las compañías de seguros? Ya vienen diciendo, a ver, vamos a ver si se aplica la ley de defensa del consumidor a los seguros. Escribimos un artículo que hicimos un cambio de paradigma estratégico. ¿Y cuál es el título del artículo? ¿Se aplica la ley de seguros a los consumidores? Oiga, fíjate qué cambio de paradigma total y absoluto, porque en la puntita de la pirámide tenemos a los consumidores en el artículo 42. Entonces la pregunta es, ¿se va a aplicar la ley de seguros a los consumidores? Y la respuesta va a ser, sí, claro, coma, siempre y cuando respeten los principios del consumo. ¿Se entiende? O sea, acá es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que ha cambiado el mundo de manera total y absoluta. Y esto es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley seguro es tan viejo que es del mismo año que yo nací, año 69. No, 1869, no, 1969. ¿Ok? Tiene 60 y pico de años. Sí, ¿y habrá evolucionado algo el derecho? Imagínate tú. Obvio que sí. Y entonces la cuestión es, che, ¿y el tema del consumidor qué? ¿No le entran las balas a la ley de seguros? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a discriminar al consumidor de seguro? Porque vos fíjate qué paradoja. La normativa de defensa del consumidor se aplica a todos los consumidores, coma, salvo el de seguros. Sería ridículo. No tiene sentido. Pues bien, esto es lo que estamos planteando. Y acá es donde viene el Código Civil, con algo sumamente positivo que te determina justamente que es el piso mínimo y núcleo duro. No solo eso. Vos fijate que hay otro artículo del Código Civil Comercial que tiene un título que es impactante. ¿Y cuál es, Waldo? El 1094. ¿Y cuál es el título del 1094? Prelación normativa. ¿Cómo? Prelación normativa. Entonces, ¿qué te dice el artículo 1094? Que justamente en el Código Civil del 1092 al 1122 te trata el tema de consumidores. ¿Y eso qué determina el 1094? Que hay prelación normativa de lo que establece en favor del consumidor por encima de los demás artículos. ¿Qué me estás diciendo, Waldo? ¿Que en el código hay un doble nivel? Sí, claro, por supuesto. Pero porque lo dice el código. Pero, Waldo, ¿y alguien te ha dado bolilla a lo que estás planteando? La respuesta es sí. ¿En serio? Claro. Veamos un caso concreto. Mora. ¿Cómo es la mora en el código? La mora es automática, artículo 886. Ah, muy bien. ¿Eso se aplica a los consumidores seguros? No. ¿Cómo? No se aplica. ¿Cómo no se va a aplicar, Waldo? No. ¿Por qué? Y acá viene un tema fundamental. El artículo 1100 del Código Civil es oro en polvo. ¿Qué determina el artículo 1100 del Código Civil? Deber de información, que ya lo explicó Fernando Sina, el deber de información como artículo 42 de la Constitución Nacional, como el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero, te agrega dos palabras mágicas, espectaculares, que son un tsunami legal. ¡Wow! ¿Y qué es esas dos palabras mágicas, Waldo? Dice que la empresa debe informarle al consumidor toda circunstancia relevante. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y vos decís, Waldo, que esto es aplicable? Absolutamente. Primero expliquemos a los abogados que no hacen mucho de seguros qué hacen las compañías de seguros
cuando hay mora del asegurado? Inmediatamente la compañía de seguros, ¿qué hace? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo nada? No, no hace nada. ¿Por qué? Porque si somos todos nosotros los asegurados que entramos en mora, la compañía no hace nada. De manera tal que aquellos que no tuvieron siniestro le van a cobrar la prima a lo largo del seguro como si nada hubiera pasado. Pero si Horacio, Horacio, justo vos tuviste un siniestro, te va a decir, Horacio, so sorry, lo lamento en el alma, hermano, pero se suspendió la cobertura de manera automática y secreta. A ver, la compañía de seguros no hace nada. Entonces, al que no tuvo siniestro le cobra la prima. Y al que tuvo siniestro le dice, ay, pibe, lo lamento en el alma, tu cobertura se suspendió de manera automática y secreta, porque no te informan. ¿Ok? ¿Y qué te aplican? El artículo 886 de mora automática. ¿Qué decimos nosotros? No, no, pará un poquito. Acá hay algo que está fallando. El deber de información corresponde a las empresas. Sí. Ahora, pregunta entre nosotros, colegas. ¿Qué dicen los libros de consumo respecto a cuando la empresa no cumple con el deber de información? Y lee la mayoría de los libros de consumo y dicen, la sanción para la empresa que no cumple con el deber de información es... ¿No? No hay sanción. Me estás jodiendo. ¿No me está diciendo que el deber de información es la columna vertebral del consumo? Sí. ¿Y cuál es la sanción? No hay. Y entonces acá es donde planteamos algo para que llevar un poquito de justicia a los más vulnerables. Planteamos que sí existe una sanción. ¡Wow! ¿Y cuál es, Waldo? Sencillo. Cuando la empresa no cumple el deber de información, de manera automática se aplica lo siguiente. No se aplica en el perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. Va de vuelta. No se aplica en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. Y ahora esto lo bajamos a la realidad práctica de manera que vos tenés en tribunales. Che, ¿te han dado bolilla? Sí. La Corte Suprema de Mendoza, por ejemplo, el caso Martín contra Zurich. ¿Qué pasó? Mora del asegurado. ¿Ok? La compañía de seguros, ¿qué hizo? Nada. Al tiempo, el tipo tiene un accidente y ¿qué dice la compañía? Ay, qué lástima, hermano. Tu cobertura estaba suspendida de manera automática, de acuerdo a lo que dice la póliza y el artículo 886 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Mendoza, siguiendo las pautas de nuestro libro? Pará, como diría Fantino. ¿Y el artículo 1100? ¿Cómo? ¿El 1100? ¿De qué? ¿De deber de información? Bueno, no lo cumplimos, pero hagamos de cuenta como que lo hubiéramos cumplido. No, 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 no hagamos de cuenta. ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste? No, no lo cumplí. Ah, qué bonito lo tuyo. Entonces, ¿qué determina la Corte Suprema de Mendoza? La empresa, compañía de seguros, no cumplió con el deber de información. Por tanto, no se van a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. Entonces la pregunta es, che, ¿le informaste vos al consumidor que estaba en mora y que iba a suspender la cobertura? No. Oiga, mirá qué fácil es la resolución. Como vos no le informaste, no se te va a aplicar al consumidor la falta de cobertura. ¿Ok? Por eso inventamos una nueva categoría legal y es que es mora informada. ¿Qué es la mora informada? Es que una vez que estás en mora, es una mora en potencia. La empresa te tiene que informar que estés en mora para que recién la mora informada tenga efecto. Hasta tanto no te avisen a ti que estabas en mora, no se va a aplicar la suspensión de cobertura. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Mendoza? Che, ¿y por qué tiene que informar? Pregunta, colegas. El artículo 1100 dice que informar toda circunstancia relevante. Pregunta, ¿la suspensión de cobertura será una circunstancia relevante de una póliza de seguros? Y la respuesta es, joder, es casi la circunstancia más relevante que tiene un seguro. Y entonces, si es una circunstancia relevante, ¿qué hay que hacer? Informar. ¿No lo informaste? Bancate las consecuencias, compañía de seguro. Es más, si me aprietan un poquito, Juan Cruz, ¿nos están grabando? ¿Sí? Bueno, si me aprietan un poquito, te digo que el no informe de la compañía de seguros es doloso. Epa, ¿cómo doloso, Waldo? Sí, sí, doloso de acuerdo a lo que establece el artículo 1007, la culpa y el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de producir un daño y te agrega el Código Civil muy bien, 1724, te agrega
también es dolo la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y acá les pregunto, colegas, che, una compañía de seguros que sabe que Horacio incurrió en mora y que se lo puede informar a costo cero, y no se lo informa, y lo deja que Horacio salga con su autito a transitar por la calle, sabedora que si tiene un siniestro, Horacio no tiene cobertura y la víctima no va a cobrar la indemnización, podríamos llegar a entender que hay una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y la respuesta es sí, por supuesto, amigos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo lo que pido es artículo 1724, en fin, el Código Civil. Veamos todas las alternativas que tenemos y fíjate cómo el Código Civil, aunque en el artículo 886 te establece la mora automática, la Corte Suprema de Mendoza dice, sí, pero como me violaste el 1100 del deber de información, no se va a aplicar la mora automática del 886. Fíjese qué interesante análisis que hizo la Corte Suprema de estas cuestiones. ¿Está? Estas son pautas interesantísimas. Un par de cositas más ya antes de pasar a las preguntas. Otro principio general que me gusta mucho determinar, y es el derecho. El derecho no se presume conocido por los consumidores. Waldo, no, bueno, estás exagerando en las notas. ¿Cómo vas a decir que el derecho no se presume conocido? A ver, una pregunta íntima, colegas. Nosotros que somos abogados, ¿conocemos todo el derecho? Y si somos sinceros, yo te diría que no. Y además, si me preguntas a mí, che, Waldo, vos que te dedicás a seguros hace 50 años, ¿conocés toda la normativa de seguros? Y yo te digo, mira, yo podría conocer el 5% y me dedico a seguros todos los días. Y entonces justamente, el derecho no se presume conocido por los consumidores. Pero Waldo, todos los libros dicen lo contrario. Pues bien, acá venimos a plantear herejía jurídica. Y la pregunta es, che, Waldo, lo que vos planteas, ¿tiene sustento legal? Sí, por supuesto. ¿En serio? Claro. El artículo 8 del Código Civil, inexcusabilidad, dice, la ignorancia de las leyes no sirve como excusa para su no cumplimiento. Bueno, justamente todo lo contrario a lo que vos opinás. Pero ¿se acuerdan que yo le dije que Dios es argentino? ¿Y dónde lo ves a Dios en la normativa? En las comas. Che, ¿y el 8 tiene coma? Sí. Ah, ahora léemelo con la coma. Dice, la ignorancia de las leyes no sirve como excusa para su no cumplimiento. Coma. Salvo que haya una norma que determine lo contrario. ¡Apa! Entonces ya el mismo código te abre la compuerta. Y la pregunta es, amigos, ¿me tienen fe de que yo haya encontrado esa norma? Espero que sí, que me tengan fe, porque la encontramos. ¿Y cuál es? Justamente el artículo 1100, que recién hablábamos. El 1100 dice eso, Waldo. A ver, ¿qué dice el 1100? ¿Qué tiene que informar la empresa en general y la compañía de seguro en particular al consumidor de seguros? Toda circunstancia relevante. Colegas, pregunta. Che, cuando te rechaza un siniestro la compañía de seguros, ¿lo hace sustentándose en la ley de seguros? Sí, claro. Ah, muy bien. Entonces, ¿podríamos llegar a decir que para el consumidor la ley es una circunstancia relevante? Sí, claro. ¿Y qué dice la normativa? Justamente que aquel que está acá arriba, que es la empresa, frente al consumidor, le tiene que informar todas las circunstancias relevantes. ¿Se le informó? No. Ah, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la sanción que antes dijimos. No se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. De manera tal que lo que establece la normativa que beneficia al consumidor sí se aplica. No se va a aplicar aquello que lo perjudique. ¿Ok? Hablamos de reticencia, de prorrata, de agravación del riesgo, que nadie lo sabe, nadie lo entiende y muchos abogados tampoco. Pero después se lo aplican al consumidor. El tipo no tiene la menor idea de lo que están hablando. Cuando dicen prorrata, ¿qué? Prolaucha, ¿de qué me habla? No entiendo. Y la prorrata hace que vos cobres muchísimo menos de lo que corresponde en tu siniestro. ¿Ok? ¿Y qué dice? Lo lamento del alma, pero eso figura en el artículo 65 de la ley 7418. Y tu cliente jamás la leyó y no tiene por qué leerla. ¿Ok? Entonces vos fíjate qué interesante. Se puede plantear la ignorancia legítima del derecho de los consumidores porque es la empresa. A ver, amigos, las neurociencias, ¿qué hacen? Humanizan el derecho.
Porque si vos te fijas, el derecho es pura teoría. El derecho es el lecho de Procusto. Le dicen a tu cliente, usted tiene que saber todo el derecho del mundo. ¿Y lo saben? No, no lo saben. Ah, bueno, pero hagamos de cuenta como lo saben. No, ¿cómo hagamos de cuenta? Si justamente después la sentencia se va a dictar basada en eso. ¿Se entiende? Y por eso, para ir cerrando, ya les planteamos el último principio legal que creemos que está vigente. Y es, los contratos no se leen y no hay culpa del consumidor por no leer los contratos. No, Waldo, ya te fuiste al pasto. ¿Cómo vas a decir que los contratos no se leen y no hay culpa de no leer los contratos? Y sí, pero porque eso es normal. El otro día estaba en una conferencia para jueces, también por Zoom. Y cuando dije eso, saltaron los jueces. No, no, ya te fuiste, Waldo, demasiado. ¿Cómo vas a decir que se leen los contratos? Le digo, bueno, ok, amigos, vamos a un ejercicio práctico. En el chat, por favor, me ponen al toque ya las 5 características principales del contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla. Sí, ya. Cri, 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 cri. Ningún juez había leído el contrato. ¿Y por qué no lo había leído? Porque ya lo decía Nietzsche. Somos humanos, demasiado humanos. Entonces, si el juez no lee los contratos, le podemos exigir a tu cliente, un consumidor normal, que lea los contratos. Es más, acá debemos recordar al filósofo contemporáneo Ángel de Brito. Viste que él te habla de LAM. Bueno, nosotros hablamos de LEM. Porque tenés que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. Es decir, ¿recuerdan a Funes el memorioso de Jorge Luis Borges? Somos cada uno de nosotros y tus clientes. Amigos, yo haré contratos, hará 50 años. ¿Vos de verdad me estás diciendo que yo, Waldo, sobrino, tengo que recordar todos los contratos que hice en mi vida? ¿De verdad me estás diciendo? ¿O me estás jodiendo? ¿Es posible que eso pase? No pasa en ningún lugar del mundo. Pero estos son estudios científicos que vienen de Estados Unidos, donde se analiza quiénes leen los contratos y no los lee nadie. Y menos los contratos de seguros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las pólizas de seguros tampoco cumplen con el deber de información. A ver, ¿cómo son las pólizas de seguros? Letra chiquita, abigarrada, así, todo horrible que nadie entiende nada. ¿Ok? Y acá viene la pregunta honesta. A ver, acabo de publicar mis libros en la editorial La Ley de Seguros Comentada y otros más. Cuando están por salir el libro me llaman y dicen, che, Waldo, te falta el video. No, te equivocaste, Waldo. Si yo hago libros aburridos de derecho, escrito a máquina. Te falta el video. ¿Cómo el video? Si es un libro de derecho. No, no, claro, porque la editorial La Ley, antes de cada parte, de cada capítulo, pone un código QR. Oye, y en el código QR, ¿quién aparece? Waldo, en este mismo lugar, contando a ti de qué va mi libro de seguros. ¿Ok? Pregunta, colegas. Si una editorial aburrida de libros de derecho te establece códigos QR para informarte correctamente, ¿no lo podrá hacer la compañía de seguros? Es más, amigos, yo en seguros, en la Facultad de Derecho, yo sé que el profesor se tiene que adaptar a los alumnos. Entonces yo en mi programa ya les doy a mis alumnos mi canal de YouTube, donde están todas mis conferencias. Hacemos todo con inteligencia artificial. Las preguntas del examen final son con inteligencia. El examen final nuestro es oral, peripatético, caminando por la Facultad de Derecho, tomando mate. Y entonces una de las preguntas es a la inteligencia artificial. Le pregunto a la inteligencia artificial, me contesta, y mi alumno me tiene que decir si lo que respondió la inteligencia artificial es correcto o no. ¿Ok? Vos fíjate cómo está para el tema de la enseñanza, no sirve. Y la pregunta es, che, ¿y no podés vos, compañía de seguros, utilizar todas estas herramientas de las modernas tecnologías para informar al asegurado? ¿Me seguís dando una póliza como en la época de Gutenberg, que no cambió nada? Vos fíjate, mis alumnos cuando les tengo que explicar la prorrata o la cláusula claims made en seguros, que es incomprensible para la gente normal, ¿qué hice? Sencillo, legal design. Hicimos una caricatura en dibujos animados para explicarle a mis alumnos qué es la prorrata y qué es la cláusula claims made. Ahora la pregunta es, che, si un abogado de Universidad Pública de Buenos Aires puede hacer eso, ¿no lo podría hacer una compañía de seguros? Y la respuesta es sí, por supuesto. ¿Y lo hacen? No.
¿Ok? Entonces acá viene para ir cerrando. Amigos, tenemos que humanizar el derecho. Porque cuando el juez diga, no, porque su cliente debió haber leído el contrato, ¿usted lo leyó? ¿Usted sabe de qué se trata la póliza de seguro? Fíjense, no quiero parecer pedante, pero les voy a decir, para que cuando sean grandes ustedes quieran ser como yo. ¿A qué me dedico yo? Me dedico a, ya es el cucú que va indicando que hay que terminar, me dedico a leer pólizas de seguro de mis clientes y mi herramienta tecnológica es esto. Yo leo, asesoro petroleras, gasíferas, leo las pólizas que también lo joden a ellos y queda toda amarillita. Y cada vez va a quedar más amarilla porque ahora ni siquiera hay que aprobarla. ¿Se entiende? Entonces, con esto que planteo, como ya nos alertaba claramente el maestro Carlos Bersi, amigos, tenemos todo el herramental jurídico para defender a nuestro cliente. Por eso insisto en que tenemos que hacer demandas docentes. Todo esto se lo tenemos que explicar claramente al juez. Y puede ser que una vez rebotemos, dos rebotemos. Si alguien lo presenta a Horacio solo en Junín, capaz que se lo rechazan. Si lo presenta a María, capaz que se lo rechazan. Ahora, si lo presentan todos los abogados, capaz que logramos hacer ese cambio de jurisprudencia en nuestra propia ciudad. Depende de nosotros hacer ese tipo de demanda. Y para cerrar, y siendo yo soy muy optimista y soy futurólogo, les aviso que nuestro país va a crecer mucho y pronto, a pesar de los políticos. Los dos pilares para crecer en nuestro país, uno es la educación y dos son los tribunales de justicia. Y nosotros estamos metidos ahí. Por eso mi viejo, que era historiador, y con esto cierro, me enseñaba una frase del mariscal Rommel, el zorro del desierto, que en la Segunda Guerra Mundial lo mandaron al norte de África, que Rommel no era nazi, por eso Hitler lo odiaba. Entonces no le mandaba tanques, soldados, nada, y a pesar de eso Rommel lo volvió loco a Montgomery, el general estrella de los ingleses. ¿Y cuál era la frase de cabecera de Rommel que me enseñó mi viejo, yo a mis hijos y a mis nietos? Amigos, lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Fue una excelente exposición. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, tranquilamente la pueden hacer. Los que no se hayan dormido, ¿no? Porque muchos se durmieron con los ojos abiertos. Agradezco que no roncaran, así que eso está muy bueno. Bueno, veo que a muchos les gustó. Espero que siga así y nos veremos pronto, doctor, y ojalá lo tengamos próximamente dando una charla virtual o presencial acá en el colegio. Muchas gracias. A disposición, amigos, un placer y reitero, el mejoramiento de la justicia no depende de los políticos, no depende de los jueces, fundamentalmente depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos esas demandas docentes para lograr que esto mejore sustancialmente. Eso es lo bueno, de nosotros depende, amigos. Así que, Horacio creo que tiene una consulta, no sé si hay tiempo, Juan Cruz. Sí, por supuesto, Horacio, activa el micrófono y podés hacerlo tranquilamente. Si no, no es una pregunta. Yo empecé viendo estas teorías con usted antes de la reforma del Código Civil. Éramos dos que decían estas locuras y el poder de la herejía lo puedo constatar porque el viernes en el homenaje a Bueres, tanto los doctores Santarelli como Krieger, ¿qué dijeron? El próximo congreso tiene que ser para estudiar la revisión del acto jurídico en función de lo que venía diciendo Gersi y usted hace 10, 12 años que lo veíamos en tribunales y todos mirábamos con la boca abierta. Lo dijeron la semana pasada. No pude preguntar porque fue muy cortita la parte de las preguntas. Pero bueno, le debía usted me aportó tantas veces que le debía esa información. Justamente Fulvio Santarelli decía, tendría que ser motivo del próximo Congreso de Consumo poner en duda las circunstancias del acto jurídico. Exactamente, porque el artículo 260, discernimiento, intención y libertad del acto voluntario, es solamente el sistema 2, que es el 10% de las toma de decisiones. Por eso con SINA estamos planteando
el artículo 260 bis. El 260 bis es el de acto automático, sistema 1, porque después viene el 261 que son actos involuntarios. Entre el acto involuntario y el acto voluntario está justamente el acto automático, que somos los que hacemos nosotros en el 90% de las cuestiones. Amigos, hoy te levantaste, te bañaste, soñaste, tomaste el colectivo, agarraste el auto, fuiste al estudio, todo. ¿Y todo qué? Con el sistema 1 automático. No es malo el sistema 1. Lo complicado es cuando se utiliza el sistema 1 para hacer contrataciones. ¿Ok? Ahí viene el grave problema. Para el resto está buenísimo porque hace que no gastemos energía. Pero para el tema de los contratos no podemos seguir esa ficción legal ridícula que a quién les conviene únicamente. A las empresas. Diciendo, no, porque el consumidor, que él sabe lo que hace, determinó libremente. No, muchachos, no se determinó nada, en absoluto. ¿Tá? Por eso insisto, amigos, tenemos que hacer demandas docentes para que esto siga avanzando. ¿Tá? Bueno, si nadie más quiere hacer una pregunta, alguna aclaración, alguna mención, damos por terminada la charla de hoy. Bueno, amigos, un placer, a disposición, y de nosotros depende. Hay que seguir avanzando, especialmente los jóvenes, amigos. Muchas gracias, un abrazo y a disposición. Les comento para aquellos que quieran, si les sirve, empezamos el viernes, vence la inscripción, hacemos un congreso, un posgrado de seguros por Zoom los miércoles a la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con profesores de 10 países y con abogados, no solo de consumidores, sino también de compañías de seguros, porque lo interesante es justamente que exista el debate. Eso está en la página web, y si no, Juan Cruz, que nos me manden un correíto y nosotros le contestamos. Vence el viernes la inscripción, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, los miércoles a la tarde, de 18 a 21, y la verdad que nos divertimos muchísimo, porque justamente las primeras bolillas, ¿de qué son? Inteligencia artificial, neurociencias aplicadas al derecho de seguros. ¿Va? Por eso escribí una ley de seguros aburrida, 3 tomos, basada totalmente en la modificación que se produjo en la ley por aplicación de las neurociencias, el acto jurídico, como bien decía Horacio, y también por el tema de las inteligencias artificiales. Eso ya está vigente hoy en Argentina. Así que, Juan Cruz, si quieren, me mandan un correíto, pasar mi correo y quedo a disposición. Dale. Perfecto, no hay inconveniente. Quien quiera, contacta al colegio, contacta al instituto, o también lo puede buscar al doctor en sus redes como LinkedIn, por ejemplo. Y si no, te lo digo más fácil, mi correo es waldo.sobrino@wsy, que es Waldo Sobrino y Asociado, .com.ar. Me mandan un correito ahí y les contestamos. waldo.sobrino@wsy.com.ar. El que quiera venir, nos vamos a divertir un montonazo. Amigos, así que quedo a disposición. Juan Cruz, cuando me necesiten, me chiflan y acá estoy con todo gusto. El placer. Dale. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao, muy Adiós. amable.